invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Desde Convicción Radio, una vez más, este catecismo que con tanto gusto hacemos para todos nuestros auditores. Para mí, huelga decirlo, pero bueno, un gran agrado estar con ustedes una vez más para glosar estas verdades de siempre con este catecismo mayor, como dice la presentación, de el último Papa Santo. Así que empezamos, mis amigos. Sobre el examen. ¿Qué es examen de conciencia? Es una diligente averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha. ¿Y cómo se hace el examen de conciencia? Se hace trayendo cuidadosamente a la memoria delante de Dios todos los pecados cometidos y no confesados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y las obligaciones del propio Estado. ¿Sobre qué otras cosas hemos de examinarnos? También hemos de examinarnos acerca de los malos hábitos y ocasiones de pecar. ¿Hemos de averiguar también en el examen el número de los pecados? En el examen hemos de averiguar también el número de los pecados mortales. ¿Qué se requiere para que un pecado sea mortal? Se requieren tres cosas: materia grave, plena advertencia y perfecto consentimiento de la voluntad. ¿Cuándo hay materia grave? Cuando se trata de una cosa notablemente contraria a la ley de Dios o de la Iglesia. ¿Y cuándo hay pleno conocimiento en el pecar? Hay pleno conocimiento en el pecar cuando se conoce perfectamente que se hace un mal grave. ¿Cuándo en el pecado hay perfecto consentimiento de la voluntad? Cuando se quiere deliberadamente hacer una cosa, aunque se vea que es pecaminosa. ¿Y qué diligencia hay que emplear en el examen de conciencia? Ha de emplearse aquella diligencia que se emplearía en un negocio de gran importancia. ¿Cuánto tiempo será bien emplear en el examen? Debe emplearse en el examen de conciencia más o menos tiempo según la necesidad, es decir, según el número y calidad de los pecados que gravan la conciencia, y según el tiempo transcurrido desde la última confesión bien hecha. ¿Cómo puede facilitarse el examen para la confesión? Se facilita el examen para la confesión haciendo todas las noches examen de conciencia acerca de las obras del día. Del dolor. ¿Qué es dolor de los pecados? Consiste en un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. ¿De cuántas maneras es el dolor? De dos maneras: perfecto o de contrición, imperfecto o de atrición. ¿Qué es dolor perfecto o de contrición? Es un pesar de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado.
¿Por qué llamáis perfecto al dolor de contrición? Llamamos perfecto al dolor de contrición por dos razones. Primero, porque mira exclusivamente a la bondad de Dios y no a nuestro provecho o daño. Segunda, porque nos hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados, quedándonos, no obstante, la obligación de confesarnos. Luego, el dolor perfecto nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión. El dolor perfecto no nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión, porque siempre incluye la voluntad de confesarse. ¿Por qué el dolor perfecto o contrición produce este efecto de restituirnos a la gracia de Dios? Produce este efecto porque nace de la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. ¿Qué es el dolor imperfecto o de atrición? Es un pesar de haber ofendido a Dios como sumo juez, esto es, por temor de los castigos merecidos en esta o en la otra vida, o también por la misma fealdad del pecado. ¿Qué condiciones ha de tener el dolor para ser bueno? Ha de tener 4 condiciones. Ha de ser interno, sobrenatural, sumo y universal. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser interno? Quiere decir que ha de estar en el corazón y en la voluntad, y no en solas palabras. ¿Por qué el dolor ha de ser interno? Porque la voluntad, que se apartó de Dios por el pecado, debe volver a Dios detestando el pecado cometido. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser sobrenatural? Quiere decir que ha de haberse excitado en nosotros por la gracia del Señor y concebido por motivos de fe. ¿Por qué el dolor ha de ser sobrenatural? Porque es sobrenatural el fin a que se encamina, que es el perdón de Dios, la adquisición de la gracia santificante y el derecho a la gloria eterna. Explicadme mejor la diferencia entre el dolor sobrenatural y el natural. ¿Quién se arrepiente de haber ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado, por haber perdido el cielo y merecido el infierno, o por la malicia intrínseca del pecado, tiene dolor sobrenatural, porque estos son motivos de fe? Pero quien se arrepintiese únicamente por la deshonra o castigo que le viene de los hombres, o por algún daño puramente temporal, tendría dolor natural, porque se arrepentiría solo por motivos humanos. ¿Por qué el dolor ha de ser sumo? Porque hemos de mirar y aborrecer el pecado como el mayor de todos los males, pues es ofensa de Dios, sumo bien. ¿Es acaso necesario llorar para el dolor de los pecados, como a veces se llora por las desgracias de esta vida? No es necesario llorar materialmente para el dolor de los pecados, sino que basta que en el corazón se haga más caso de haber ofendido a Dios que de cualquier otra desgracia. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser universal? Quiere decir que ha de extenderse a todos los pecados mortales cometidos. ¿Por qué ha de extenderse el dolor a todos los pecados mortales cometidos? Porque quien deja de arrepentirse aún de un solo pecado mortal, permanece enemigo de Dios. ¿Qué hemos de hacer para tener dolor de nuestros pecados? Hemos de pedirlo a Dios de corazón y excitarlo en nosotros con la consideración del mal inmenso que hemos hecho pecando. ¿Qué haréis para excitaros a detestar los pecados? Haré las siguientes consideraciones. Primero, el rigor de la infinita justicia de Dios y la deformidad del pecado que ha afeado mi alma,
y me ha hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Segundo, que he perdido la gracia, amistad y filiación de Dios y la herencia del paraíso. Tercero, que he ofendido a mi Redentor, que murió por mí y por causa de mis pecados. Cuarto, que he menospreciado a mi Creador y a mi Dios, que he vuelto las espaldas a mi sumo bien, digno de ser amado sobre todas las cosas y servido fielmente. Hemos de ser muy cuidadosos cuando vamos a confesarnos de tener verdadero dolor de nuestros pecados. Hemos de ser ciertamente muy cuidadosos de tener verdadero dolor de nuestros pecados, porque esto es lo que más importa. Y si el dolor falta, la confesión no vale. ¿Quién se confiesa solo de pecados veniales ha de tener dolor de todos ellos? Para que la confesión sea válida, basta que se arrepienta de alguno de ellos, mas para alcanzar el perdón de todos, es necesario que se arrepienta de todos los que reconoce haber cometido. ¿Hace buena confesión el que se confiesa solo de pecados veniales y no está arrepentido ni siquiera de uno solo? El que se confiesa solo de pecados veniales y no se arrepiente ni de uno solo, hace confesión nula. Y si la falta de dolor es advertida, comete además un sacrilegio. ¿Qué se ha de hacer para que la confesión de solo pecados veniales sea más segura? Es muy prudente acusarse además con verdadero dolor de algún pecado mortal de la vida pasada, aunque otras veces se haya confesado. ¿Es bueno hacer a menudo el acto de contrición? Es muy bueno y provechosísimo hacer a menudo el acto de contrición, mayormente antes de acostarse y cuando uno advierte o duda haber caído en pecado mortal, a fin de recobrar cuanto antes la gracia de Dios, lo cual ayuda sobre todo para obtener más fácilmente de Dios la gracia de hacer un acto semejante en la mayor necesidad, que es el trance de la muerte. Del propósito. ¿En qué consiste el propósito? Consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. ¿Qué condición ha de tener el propósito para ser bueno? Ha de tener principalmente tres condiciones. Ha de ser absoluto, universal y eficaz. ¿Qué quiere decir propósito absoluto? Quiere decir sin condición alguna de tiempo, lugar o persona. ¿Y qué quiere decir propósito universal? Quiere decir que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales, tanto los ya cometidos otras veces como los que pudiéramos cometer. ¿Y qué quiere decir propósito eficaz? Quiere decir que es preciso tener una voluntad resuelta de perderlo todo antes que volver a pecar, de huir las ocasiones peligrosas, de desarraigar los malos hábitos y de cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. ¿Qué se entiende por hábito malo? Se entiende la disposición adquirida de caer con facilidad en aquellos pecados a que estamos acostumbrados. ¿Y qué hay que hacer para corregir los malos hábitos? Hemos de velar sobre nosotros mismos, orar frecuentemente, confesarnos a menudo, tener un buen director fijo y poner en práctica los consejos y remedios que nos diere. ¿Qué se entiende por ocasiones peligrosas? Se entienden todas aquellas circunstancias de tiempo, lugar, personas o cosas que por su naturaleza o nuestra fragilidad nos inducen al pecado. ¿Estamos gravemente obligados a apartarnos de todas las ocasiones peligrosas?
estamos gravemente obligados a apartarnos de aquellas ocasiones peligrosas que de ordinario nos inducen a cometer pecado mortal, las cuales se llaman ocasiones próximas de pecar. ¿Qué ha de hacer quien no puede huir alguna ocasión de pecar? Quien no puede huir alguna ocasión de pecar, dígalo al confesor y aténgase a sus consejos. ¿Qué consideraciones sirven para hacer el propósito? Sirven las mismas consideraciones que valen para excitar el dolor, a saber, los motivos de temer la justicia de Dios y de amar su infinita bondad. De la acusación de los pecados al confesor. ¿Qué haréis después que os hayáis dispuesto a la confesión con el examen, dolor y propósito? Iré al confesor y me acusaré de mis pecados, para obtener la absolución. ¿Qué pecados hemos de confesar por obligación? Todos los pecados mortales, aunque es muy bueno confesar también los veniales. ¿Qué condiciones deben acompañar a la acusación de los pecados o confesión? Las principales condiciones que deben acompañar a la confesión de nuestros pecados son 5. Ha de ser humilde, entera, sincera, prudente y breve. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser humilde? Quiere decir que el penitente ha de acusarse ante el confesor no con altivez en el ánimo o en las palabras, sino con los sentimientos de un delincuente que reconoce su culpa y comparece ante su juez. ¿Y qué quiere decir que la confesión ha de ser entera? Quiere decir que hemos de manifestar con sus circunstancias y número todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha y de los cuales tiene uno conciencia. ¿Qué circunstancias hemos de manifestar para que la confesión sea entera? Hemos de manifestar las circunstancias que mudan la especie del pecado. ¿Y cuáles son las circunstancias que mudan la especie del pecado? Son, primero, aquellas por las que una acción pecaminosa de venial se hace mortal. Segundo, aquellas por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de 2 o más pecados mortales. Traedme ejemplo de una circunstancia que mude en mortal un pecado venial. ¿Quién por excusarse dijere una mentira de la que resultare grave daño al prójimo, debe declarar esta circunstancia que muda la mentira oficiosa en gravemente dañosa? Traedme ahora ejemplo de una circunstancia por la que una misma acción pecaminosa encierra la malicia de 2 o más pecados. Quien hubiere hurtado una cosa sagrada debe acusarse de esta circunstancia, que añade al hurto la malicia del sacrilegio. Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, ¿debe confesarlo? Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, no está obligado a confesarlo, pero si quiere hacerlo, ha de añadir que no está cierto de haberlo cometido. ¿Qué ha de hacer quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados? Ha de acusarse del número aproximado. ¿E hizo buena confesión quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria? Hizo buena confesión si empleó la debida diligencia para recordarlo. Si un pecado mortal que se nos olvidó en la confesión nos vuelve luego a la memoria, ¿estamos obligados a acusarnos de él en otra confesión? Estamos obligados a acusarnos de él la primera vez que vayamos a confesar. ¿Y qué pecado comete quien, por vergüenza u otro motivo, calla culpablemente en la confesión algún pecado mortal? Profana el sacramento y por tanto se hace reo de gravísimo sacrilegio.
¿Y qué hará para tranquilizar su conciencia quien cayó culpablemente algún pecado mortal en la confesión? Debe declarar al confesor el pecado que cayó y decir en cuántas confesiones lo ha callado y repetir todas las confesiones desde la última bien hecha. ¿Qué ha de considerar el que se siente tentado a callar algún pecado en la confesión? Ha de considerar, primero, que no tuvo vergüenza de pecar delante de Dios, que todo lo ve. Segundo, que es mejor descubrir los propios pecados al confesor en secreto que vivir intranquilo en el pecado, morir muerte desastrada y ser afrentado el día del juicio universal delante de todo el mundo. Y tercero, que el confesor está obligado al sigilo sacramental, bajo pecado gravísimo y con la amenaza de severísimas penas temporales y eternas. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser sincera? La confesión ha de ser sincera quiere decir que hemos de declarar los propios pecados como son, sin excusarlos, disminuirlos ni aumentarlos. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser prudente? Quiere decir que en la declaración de los pecados hemos de usar los términos más modestos y que hemos de guardarnos de descubrir pecados ajenos. ¿Y qué quiere decir que la confesión ha de ser breve? Quiere decir que no hemos de manifestar nada inútil al confesor. ¿Y no es gravoso el tener que confesar a otro los propios pecados, mayormente si son vergonzosos? Aunque el confesar a otro los propios pecados pueda ser gravoso, hay que hacerlo, porque es precepto divino, y de otra manera no se puede alcanzar el perdón de los pecados cometidos. Y además, porque la dificultad de confesarse se compensa con los muchos bienes y consolaciones grandes que hay en ello. Y se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Hasta aquí, Catecismo en Casa desde Convicción, la Radio Católica de Chile. Adiós, mis amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.